Heliópolis, la ciudad del sol. Dicen que hubo una ciudad en Egipto donde nació el sol cada mañana. Y aunque hoy casi no queda nada en pie, allí empezó una de las historias más importantes de toda la civilización egipcia. A unos kilómetros de lo que hoy es la gigantesca ciudad de El Cairo, existió un lugar que durante miles de años fue considerado el centro espiritual del universo para los antiguos egipcios. Ese lugar se llamaba Heliópolis, que en griego significa literalmente, la ciudad del sol. Aquí no solo se adoraba al dios solar, sino que también nació uno de los mitos de creación más influyentes del mundo antiguo. Sacerdotes, faraones y sabios viajaban hasta este sitio para aprender los secretos del cosmos, del tiempo y del origen de la vida. Pero hay algo extraño. Hoy casi no queda nada de esta ciudad que una vez fue considerada sagrada. Entonces surge la pregunta, ¿qué fue realmente Heliópolis y por qué fue tan importante para el antiguo Egipto? La historia que hay detrás es mucho más impresionante de lo que parece. El nacimiento de una ciudad sagrada. Heliópolis era conocida por los antiguos egipcios como Yunu, que significa algo así como, el lugar de los pilares. Con el tiempo, los griegos la llamaron Heliópolis porque allí se adoraba al dios del sol. Esta ciudad estaba ubicada en el delta del Nilo, en una zona que hoy forma parte del área urbana de El Cairo. Durante miles de años fue uno de los centros religiosos más importantes del antiguo Egipto. Aquí se encontraba el gran templo dedicado a uno de los dioses más poderosos del panteón egipcio, Ra. Ra era considerado el dios que cada día cruzaba el cielo en su barca solar y cada noche viajaba por el inframundo para volver a nacer al amanecer. Para los egipcios, el sol no era solo una estrella. Era la prueba de que el universo seguía funcionando. Y Heliópolis era el lugar donde ese poder se celebraba. Los sacerdotes de esta ciudad eran conocidos en todo Egipto por su conocimiento del cosmos, del calendario y de los ciclos del sol. Muchos historiadores creen que algunos de los primeros estudios astronómicos de Egipto comenzaron precisamente aquí. El mito de la creación. Una de las cosas más importantes que surgieron de Heliópolis fue el llamado mito heliopolitano de la creación. Según esta tradición, al principio no existía nada. Solo había un océano infinito llamado Non. De ese océano emergió una colina primordial llamada Benben. Sobre esa colina apareció el primer dios creador, Atum. Atum, según el mito, creó a los primeros dioses. Primero nacieron Shu, dios del aire, y Tefnut, diosa de la humedad. Después vinieron Heb, dios de la tierra, y Nut, diosa del cielo. Y finalmente nacieron 4 figuras fundamentales en la mitología egipcia: Osiris, Isis, Set, Neptis. Este grupo de 9 dioses era conocido como la Eneada de Heliópolis. Durante siglos, esta historia fue una de las explicaciones oficiales sobre cómo comenzó el mundo. Y todo empezó, en esta ciudad, el Gran Templo del Sol. En Heliópolis se encontraba uno de los templos más grandes y antiguos del antiguo Egipto. Era el Gran Templo de Ra. Hoy casi no queda nada de esa enorme estructura, pero los registros históricos y arqueológicos indican que fue uno de los complejos religiosos más impresionantes del país. Muchos faraones construyeron y ampliaron el templo durante más de 2000 años. Entre ellos está el poderoso faraón Ramsés II. También dejó su huella otro gobernante importante, Sesostris I. De hecho, uno de los pocos restos visibles de Heliópolis hoy es un obelisco gigantesco levantado por Senusret I hace casi 4000 años. Ese obelisco todavía sigue en pie. Es considerado el obelisco más antiguo que aún permanece en su lugar original en Egipto. Los obeliscos, símbolos del sol. Heliópolis fue el lugar donde nacieron los obeliscos. Estas enormes columnas de piedra con punta piramidal representaban un rayo de sol petrificado. Su forma estaba inspirada en la piedra sagrada Benben, la misma colina primordial del mito de creación. Muchos de los obeliscos que hoy se encuentran en ciudades como Roma, París, Londres, Nueva York, fueron originalmente tallados en Egipto y algunos estaban relacionados con templos solares como el de Heliópolis. Uno de los más famosos es el llamado obelisco de Cleopatra, que en realidad es mucho más antiguo que Cleopatra. Este obelisco fue llevado a Londres en el siglo XIX. Originalmente había sido levantado en tiempos del faraón Tutmosis III. Todo esto muestra lo influyente que fue Heliópolis. Incluso miles de años después, los símbolos de esta ciudad terminaron repartidos por todo el mundo. La escuela de sabiduría. Heliópolis no era solo un centro religioso, también era un lugar de estudio. Muchos sacerdotes de esta ciudad eran conocidos por su conocimiento en astronomía, matemáticas y teología. Algunos historiadores creen que Heliópolis funcionaba como una especie de escuela avanzada del mundo antiguo. Aquí se estudiaban los movimientos del sol y las estrellas.
También se desarrollaron calendarios muy precisos basados en el ciclo solar. Estos conocimientos eran esenciales para la agricultura del Nilo. Si el calendario fallaba, las cosechas podían perderse. Por eso el conocimiento que se guardaba en Heliópolis tenía un valor enorme. Visitantes famosos. La fama de Heliópolis llegó mucho más allá de Egipto. Durante la antigüedad, varios viajeros famosos mencionaron esta ciudad. Uno de ellos fue el historiador griego Heródoto. Heródoto visitó Egipto en el siglo V a.C. y escribió sobre los sacerdotes y los templos de Heliópolis. También el filósofo griego Platón mencionó que algunos sabios griegos viajaban a Egipto para aprender de los sacerdotes egipcios. Aunque algunos detalles se discuten entre historiadores, es claro que Heliópolis tenía reputación internacional como centro de conocimiento. El problema, una ciudad que desapareció. Aquí aparece uno de los grandes misterios. Si Heliópolis fue tan importante, ¿por qué hoy casi no queda nada de ella? Durante miles de años la ciudad fue un centro religioso clave, pero con el paso del tiempo varias cosas cambiaron. Primero, el poder político de Egipto comenzó a trasladarse a otras ciudades. Después llegaron nuevas religiones y nuevas culturas. Con el dominio romano y más tarde con la expansión del cristianismo, muchos templos antiguos fueron abandonados. Las enormes piedras de Heliópolis comenzaron a ser reutilizadas para construir edificios en otras partes. Gran parte del material terminó en la ciudad que hoy conocemos como El Cairo. Es decir, la antigua ciudad sagrada literalmente fue desmontada piedra por piedra. Redescubriendo Heliópolis. Durante mucho tiempo se pensó que Heliópolis había desaparecido casi por completo. Pero en las últimas décadas, los arqueólogos han comenzado a redescubrir partes de esta ciudad perdida. Excavaciones modernas han encontrado estatuas gigantes, restos de templos y fragmentos de monumentos. En 2017, por ejemplo, arqueólogos encontraron una enorme estatua que inicialmente pensaron que representaba a Ramsés II. El hallazgo ocurrió en el distrito moderno de Matarilla, una zona que se encuentra sobre lo que fue la antigua Heliópolis. Este descubrimiento recordó al mundo que, bajo las calles de El Cairo, todavía quedan restos de una de las ciudades más sagradas del antiguo Egipto. El legado de la Ciudad del Sol. Aunque hoy Heliópolis no tenga pirámides gigantes como Meseta de Giza, ni templos monumentales como los de Luxor, su influencia fue enorme. Desde aquí nacieron ideas religiosas que definieron la cultura egipcia durante miles de años. El culto al sol, el mito de la creación y la tradición de los obeliscos comenzaron en este lugar. Incluso algunos faraones adoptaron nombres que honraban al dios Ra. Por ejemplo, el faraón Akenatón intentó transformar la religión egipcia en un culto casi exclusivo al sol, algo que probablemente estuvo influenciado por las antiguas tradiciones solares de Heliópolis. Es decir, esta ciudad no solo influyó en Egipto, influyó en la forma en que los egipcios entendían el universo. Heliópolis fue mucho más que una ciudad antigua, fue el corazón espiritual del Egipto solar. Aquí nació uno de los mitos de creación más importantes del mundo antiguo. Aquí se levantaron algunos de los primeros obeliscos. Aquí los sacerdotes estudiaban el cielo y los ciclos del tiempo. Y aunque hoy casi no queden templos gigantes en pie, su legado sigue presente en la historia, en los monumentos repartidos por el mundo y en los mitos que aún se cuentan miles de años después. A veces, las ciudades más importantes de la historia no son las que tienen las ruinas más grandes, sino las que cambiaron la forma en que los seres humanos entendieron el universo.